está bien candente, que tiene que ver con presupuestos, con rendición de cuentas. Vamos a escuchar la opinión de la oposición a partir de lo que se conoce y lo que se está debatiendo en este momento. Mirá. El Frente Amplio sostiene que esta rendición de cuentas no responde a los problemas de la gente. Está muy alejada de los problemas de la gente. Señala que pese a los incrementos, el presupuesto para la educación es menor que el de 2019. Insuficiente para los objetivos que el propio gobierno se plantea. En cuanto a los salarios, la oposición señala que en el mejor de los casos, el acuerdo permitirá a los trabajadores el mismo ingreso que en 2019. O sea, media década perdida en materia salarial. La oposición señala que los números de economía son de crecimiento, incluso mayor que el proyectado inicialmente, pero que eso no llega al grueso de la población. Si vemos que el salario va a mantener el poder de compra al final de 2025 con un crecimiento de la riqueza nacional de cerca de 5.600 millones de dólares, está claro que los trabajadores no se están llevando el crecimiento económico, se lo están llevando los sectores más poderosos de la sociedad. Asimismo, la bancada cuestionó que la rendición incluya la derogación de la ley de medios, que las partidas salariales en seguridad sean discrecionales y que faltan medidas y recursos para algunos sectores más rezagados en la recuperación económica. Bien, hace poquito teníamos como invitado al diputado del Partido Nacional, Viviano, justamente para hacer sus comentarios sobre esta rendición. Corresponde que hoy tengamos la mirada de la oposición y estamos invitando a la diputada integrante, además de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Betiana Díaz. Un placer. Bueno, muchas gracias como siempre, es un placer estar acá. Bueno, muy bien. Tiene muchos temas, o sea que va a ser difícil poder acceder a todos. Pero en general, lo primero que aparece, y de boca del propio presidente del Frente Amplio, es la palabra insuficiente. ¿Coincidís? ¿Hasta qué punto? Sí, en realidad yo no llegaría a hablar ya ni siquiera de insuficiencia. Creo que acá cuando ya no es que la sábana sea corta, es que no hay sábana. Porque en realidad... Claro, ahí va. No es un tema de sábana corta, sino de visión distinta del país. Totalmente, no es una visión distinta. A ver. Cuando hablamos de la insuficiencia o no, de nuevo, pero para quitar esto, porque a veces lo asociábamos a medidas muy concretas, sí. Y una rendición de cuentas define aspectos súper importantes de la vida de un país, como es cómo se va a financiar la educación, la salud, exacto, la seguridad. Bueno, cuando acá hablamos de que no es suficiente, lo que decimos es que todo esto que se está planteando ahora como incremento de gasto, sí, ¿no? Como aumento del gasto en educación, en salud, en seguridad, no llega ni a compensar la mitad de lo que el gobierno dejó de gastar en esas mismas áreas, muchas veces. Pongo el ejemplo concreto. Para la transformación educativa se asignan unos fondos, mientras en realidad entre el año 2020 y el año 2021 hubo unos entre 90 y 100 millones de dólares que el gobierno se ahorró del salario docente, del salario de las maestras, por ejemplo, concreto. Las maestras grado 1, las que hacen 20 horas en una escuela, dejaron de percibir unos 2.000 pesos por mes por no ajustarse según inflación. Es decir, ahora está también lo debatido con respecto a la recuperación salarial, sí, ¿no? Ahora, para atrás, lo que pasó fue que en realidad hubo un montón de recursos que el gobierno dejó de volcar en el salario y en las jubilaciones, que reportan más o menos unos 700 millones de dólares de ahorro en el acumulado de estos 2 años. Lo que se vuelca son unos 226 de incremento. Y además, por otro lado, bueno, ahora encontramos que estaba ahí al final un artículo de unos 250 millones de dólares para obras de PPP y después también unos 95 más para el año 2024. Es decir, el costeo es más alto de lo que dijo el gobierno, pero igual no llega a compensar lo que fue todo el recorte presupuestal que se operó en el 2020 y el 2021. Y acá quiero hacer un énfasis en particular. Tomemos el año 2020 como un año excepcional. La economía uruguaya se desplomó, como todas las economías del mundo. Eso no fue nada nuevo. Fue un año de pandemia, el producto cayó casi 6 puntos. Es decir, Uruguay dejó de recaudar
y de tener en sus arcas muchísimos ingresos. Ahora, ¿qué pasó durante el año 2021? Que fue un año de pandemia también. Pero en la primera mitad del año, ¿no? En el primer semestre, básicamente, se concentró la peor parte de la pandemia. Después, por suerte, empezó la vacunación, se fue ampliando la actividad. Y los números de la economía, lo que dicen en términos generales, y esto lo decía la ministra ayer en la entrevista que le hacían en el informativo de la tele, pero además también lo planteaba en la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto, es que se recuperaron, ¿no? Es decir, estamos casi que con un producto en los niveles prepandemia. Hubo un muy buen desempeño de la economía. Ahora, todo eso, ¿no? Se dejó de volcar en recursos para el financiamiento de diferentes políticas, ¿no? Cuando uno revisa los gastos en general, dentro de la administración central, todas las carteras cayeron en gasto, ¿no? El ejemplo claro también, vivienda, ¿no? La vivienda es una prioridad para este gobierno. ¿Qué pasó en el año 2020 y 2021? Bueno, el gobierno le aplicó un recorte de sus fondos, del fondo de vivienda y además también de lo presupuestal para otras áreas de política a vivienda por unos 50 millones de dólares. Bien. ¿Y cuánto fue la inversión o gasto del gobierno en estos 2 años de pandemia o año y medio en todo lo que tiene que ver con políticas sociales? Bueno, ahí hay un debate grande. No, porque lo que se dice que se ahorró, bueno, el gobierno Sí, invirtió. sí. Entonces, Hay un debate bastante complicado. En realidad hay una afirmación que se está haciendo últimamente que es, y lo he escuchado muchas veces de diferentes actores del gobierno, sí, que dicen, bueno, este gobierno gasta más en políticas sociales. Bueno, eso no es así, en realidad, y está bueno explicarlo. Una cosa son las transferencias sociales y otra cosa es la base de las políticas sociales que tienden a ser una protección de la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Acá lo que sucede es, cuando uno revisa los gastos del MIDES desde el año pasado, son exponencialmente más altos. Ahora, la incidencia más grande en esos gastos MIDES la tienen que se hizo un asiento contable y se pasaron las transferencias de asignaciones familiares que antes se pagaban desde el BPS a lo que es el presupuesto del MIDES. Eso es un gran incremento que hubo. Pero además también después tenés los financiamientos con el fondo COVID. Si uno le quita lo que es financiamiento COVID y lo que son asignaciones presupuestales, solo al MIDES, asignaciones presupuestales de asignaciones familiares, bueno, el gasto en el MIDES fue alrededor de un 4% menos. Pero en el caso del resto de la base de las políticas sociales, vivienda, educación y salud, hubo una caída sostenida en el gasto desde el año 2020. Entonces, una cosa es gastar más en transferencias, que es una parte de lo que soluciona y es muy importante. ¿no era la urgencia de la pandemia lo que Sí, estaba pero no se pidiendo puede la decir que se transferencia? gastó más en políticas sociales. El gasto social no se amplió, al contrario, el gasto social se contrajo. ¿Son maneras de verlo o coinciden? ¿Pepe? Bueno, sí, claramente es una visión en este caso que plantea la oposición. Hay una discusión allí al respecto, inclusive hay factores que están jugando mucho. Por ejemplo, hoy el Instituto Cuesta Duarte dio a conocer un informe donde señala que el primer semestre de este año la inflación ya se comió, perdón por el término poco académico, el ajuste. Por lo tanto, lo dado, digamos, ya no alcanzaría para cubrir el otro semestre restante. Esa es una mirada con respecto a un factor que puede ser exógeno como la inflación, pero que claramente está pesando. A mí me gustaría preguntarle a la diputada... Pero pará, porque antes de seguir con las preguntas individuales, quiero saber sobre esta mirada puntual, quién coincide, quién no, qué se puede agregar. Valeria. Bueno, nosotros ayer desde el movimiento sindical tuvimos una movilización que va dirigida a esto también, ¿no? Con una visión crítica en lo presupuestal, donde obviamente los recursos que ya se pusieron, o sea, no va a haber aumento del gasto. Entonces, la preocupación es que, más allá de que podemos coincidir en algunas prioridades que marca esta rendición de cuentas, está claro que es insuficiente
y que hay muchísimas carencias que no se van a cubrir. Estamos hablando que vamos a tener todo el año que viene con esas carencias que al no cubrirse van a aumentar. Entonces, obviamente que la mirada que tengo es muy similar. Bien. Puedo diferir porque en realidad no lo veo desde lo que vos planteabas al inicio de las dos miradas de país, porque de hecho las rendiciones de cuentas de gobiernos del Frente Amplio también me parecían que iban en esta línea, que priorizaba gasto en algunas cosas y que dejó afuera muchas otras que nosotros entendíamos que también era prioritaria. Entonces, en la misma línea de crítica que uno le hace generalmente a las rendiciones de cuentas, creo que la mayor diferencia es que esta viene después de una crisis muy grande y de una pandemia muy grande que tuvimos que enfrentar, donde ya la gente viene muy castigada, que está en una condición realmente muy difícil para poder salir de esa situación. Entonces, creo que esperábamos una rendición de cuentas que tomara todos estos puntos y que realmente los atendiera de mejor manera. Por acá, sobre las declaraciones de Betiana. ¿Es cierto que es insuficiente? Sí, es insuficiente. Como todas las rendiciones de cuentas son insuficientes. Digo, nadie puede decir que no. No, es cierto. El problema es cómo se mira esa insuficiencia, que es diferente. Porque yo puedo decir, para la educación necesitamos 300 millones de dólares. Sí, claro, lógicamente. En materia de seguridad también, salud ni que hablar. Y precisaríamos un desparramo de 1.500 millones de dólares aproximadamente, que sería un 2,3 del Producto Bruto Interno. No lo hay, no existe. Y que hasta que yo sepa no hay árboles con dólares en el fondo del Banco Central. ¿No hay? Entonces, no hay. Yo lo ubiqué y no hay. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Digo, habría que plantear un poco a ver de dónde salen esos fondos insuficientes, de dónde se saca. Bueno, porque nadie plantea los ahorros. Está bien, pero los ahorros, pero se habla de los ahorros. ¿Los ahorros en qué? Porque no se guardó la plata en la torre ejecutiva, en un cajón de los ahorros. Si vos me decís, ¿se ahorró en tal o cual cosa? Sí, por supuesto. ¿Se recortaron gastos? Claro que sí. ¿Se rebajaron salarios? Por supuesto que sí. Pero no hay que olvidarse, estoy de acuerdo con eso, pero no hay que olvidarse que existió un gasto de 1.700 y pico de millones de dólares desde que se decretó la pandemia hasta fines de febrero del 21. Y ese dinero tuvo que haber salido de algún lado porque no estaba previsto esto. Entonces, cuando a mí se me dice es insuficiente, comparto. Pero yo lo que me gustaría saber es de dónde se saca el dinero, porque cuando se dice que hubo pérdida salarial durante la pandemia, claro que la hubo. Donde se dice que hubo recorte de gastos sociales en algunas partes, por supuesto que lo hubieron. Pero también hubo que sacar de ese dinero para atacar el tema sanitario, que era imprevisto. Entonces, a veces hay que contar la historia del todo. Yo cuando miro una película la miro desde el principio hasta el final. Me puede gustar la mitad de la película más o me puede gustar menos, pero para saber cuál es el final tengo que verla en su totalidad. Lo que pasa es que es una mirada de ver el país y es una forma de oposición que está muy bien. Está muy bien, porque la oposición está para eso, para criticar, para decir lo que está bien y lo que está mal acorde a lo que ellos piensan. Es un juego político. Ahora, cuando yo veo que hoy comentaba ahora Valeria el acto ayer del PIT-CNT, del paro, de este paro general parcial, y veo a los funcionarios de COSE, que hace 3 días firmaron un acuerdo salarial que no los obligó nadie, que iban a tener una recuperación salarial que para ellos, porque lo firmaron, era correcto, estaba bien, y ellos distribuyeron los dineros y demás, y estaban de acuerdo con esa recuperación. Salir a los 3 días a despotricar con pérdida de salario, que en realidad no se dio lo que se debería de dar y demás, es un poco robo. Pero firmaste lo menos difícil. Peor, Pablo. No siempre es que estás conforme con lo que firmas. No firmo. Cuando venís de perder. No firmo. Bueno, pero no es por vos. Si yo firmo y estoy de acuerdo con algo, ¿verdad? Y que aparentemente era un acuerdo medianamente beneficioso, no puedo de los 3 días hacer un paro general. Dejemos los sindicatos de lado, estamos hablando de... pero lo pongo... Como ejemplo, está bien. Lo pongo en perspectiva por esa crítica constante. Marta. Yo considero lo mismo. Digo, sí fue insuficiente, fue insuficiente. El problema es el conglomerado. A ver, yo creo que el manejo que ha hecho la ministra Arbeleche, por antipático que pueda parecer, ha hecho que nuestro país transitara toda esta situación con mucho más éxito que el que hizo la Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿que se tendría que dar más dinero? Sí, claro, pero concuerdo con Pablo, no hay dinero que salga de ningún árbol, ni ningún pozo petrolero, ni nada. Entonces, me parece que está bien y estamos saliendo, estamos levantando, entonces ponerse a gastar sin controlar sería arriesgado,
sería perjudicial y sería poco responsable. Entonces, me parece prudente que se vayan haciendo estas previsiones de a poquito. Entonces, por ejemplo, tomemos un ítem, ¿no? Los PPP. Uruguay tiene una sanción de Naciones Unidas por el tema de las cárceles. Bueno, que esas cárceles se construyan con PPP. Y sí, ¿y por qué no? Porque es la única forma. El Estado uruguayo no tiene un cúmulo de dinero para volcar. Planes sociales. Está bien, sí, apoyar a las personas. De hecho, lo que se ha hecho es más que suficiente. Ahora, ¿que habría que dar más? Probablemente. Pero que a fuerza de endeudamiento, ¿nos vamos a seguir endeudando? ¿Para qué? ¿Por qué? Sería irresponsable. Entonces, no sabemos si todavía salimos del todo de la situación de tener que comprar vacunas o dar subvenciones especiales con seguro de paro parciales. Hay ámbitos donde todavía el efecto de la pandemia no salió. Entonces, yo entiendo que los empleados públicos se quejen. Ahora, los privados, por ejemplo, los que están en los bares y los restaurantes, está bien, están recuperando. Ahora, lo que aguantaron los 2 años lo tuvieron que solventar ellos. Entonces, cuando dicen, no, esto es para los más ahora, me parece que es bastante injusto. Antes de abrir a todas las preguntas, ¿descartás la teoría del derrame? Sí, porque en realidad los totalmente. números son prometedores, los números son macro, prometedores. ¿no? Los números macro. Al cierre del año 2021... Hay una proyección de crecimiento de la economía y la creación de 40.000 puestos de trabajo. El mayor registro de Uruguay 21 en términos de lo que fue el récord de exportaciones, sin ningún instrumento específico de política del gobierno uruguayo, que no se abrió ningún nuevo mercado, no firmamos TLC con China, no hubo acuerdo con la Unión Europea. Es decir, esto fue lo que en otro momento se llamaba el viento de cola. Sí. Se colocó a precios internacionales históricos. Ahora se están regulando. Bueno, pero ¿y dónde pensás que se... Ahora, ¿desde qué lugar se todo proyectan eso, los 40.000 puestos de trabajo? ¿A partir de los números de crecimiento de la economía? Hay 15.000 jornales solidarios, hay algunos asociados a las obras de UPM que ya se terminan, hay algunos asociados también justamente de lo que viene de ese sector agroexportador, que son unos 9.000 puestos de trabajo es lo que se estima. Entonces, el derrame no es solo crear empleo, sino también que se reparta y, sin embargo, los trabajadores del sector agroexportador hoy no están recuperando ese salario, ¿no? Cuando al sector le está yendo muy bien. Entonces, yo quería aclarar algunas cosas que decía Pablo. Por ejemplo, el fondo COVID no son fondos presupuestales. Justamente, es decir, no es que se saca una plata, la misma plata va para todo. El fondo COVID se financió con el impuesto COVID y tomando deuda. Deuda no contingente no se suma al déficit fiscal. ¿Tá? Eso hay que dejarlo clarito, ¿tá? Porque no estamos hablando de la misma plata. Acá estamos hablando de plata que es presupuestal, que el gobierno tomó. ¿Dónde se recortó? ¿Quién pagó el ahorro de 800 millones de dólares de estos 2 años? Trabajadores y trabajadoras del sector público, que son las maestras, los policías, los militares, todos esos trabajadores y los jubilados y pensionistas. 700 millones de dólares. Ahora, lo otro, no es gastar sin control. Nosotros no estamos planteando eso. Porque gastar sin control a mí no me parece que sea lo que pide la policía, que el 14 de julio se van a movilizar todos los gremios policiales porque dicen que este aumento salarial no le alcanza. Y el apoyo a la policía es gastar sin controlar. ¿Saben cuánto subió el endeudamiento en Uruguay en deuda neta en estos últimos 2 años? Pasó de ser el 48% del producto a ser el 59%. Lo que más hizo este gobierno fue agrandar la deuda. Y nosotros lo que decimos, porque en esto no tenemos doble discurso, ni dos caras, es que si los necesitó esos recursos, estuvo bien. Ahora decimos, ¿fue más que suficiente el apoyo social? Como dice Marta, no, la verdad que no, porque en realidad mientras se daban esos apoyos, aumentaba la pobreza en Uruguay. Hubo un salto muy grande en el año 2020, pero todavía no volvimos a los niveles prepandemia. No recuperamos el consumo en los hogares todavía. Seguimos por debajo, es decir, Cambadu se está quejando de que la gente está comprando menos en el almacén. Y eso es un indicador de que la gente tiene menos capacidad de compra en el bolsillo. Y esto es parte de lo que... No lo niega nadie. No, por eso. Pero digo, entonces, ¿fue suficiente? No.
No fue. ¿Sería suficiente de alguna forma? Esa es la pasa que pregunta. hay- Pará, déjame abrir el panel. Ahora sí, preguntas. Pepe. Sí, está claro que los legisladores no pueden incrementar el gasto, lo que pueden hacer es una redistribución. Donde parece, o al menos me parece a mí, que hay como un acuerdo en redistribuir es en el tema del Audelar. Básicamente por el tema del... Investigación y ciencia. Sí, y por los recursos adicionales del Fondo de Solidaridad, no del fondo mismo, sino de ese adicional. El otro día el senador Gandini decía que, bueno, de algún lado se iban a encontrar los recursos para pasarlos allí a ese rubro, en este caso que está solicitando la Audelar. La pregunta es, en el entendido de que ustedes plantean como oposición que este presupuesto, esta rendición de cuentas no llega, es muy corta, ¿de dónde se van a sacar recursos? En caso de que quieran efectivamente modificar esos rubros. Bueno, a ver, el gobierno tiene algunas partidas que son presupuestales, por ejemplo, la partida de refuerzos, que es una partida que tiene miles y miles de dólares ahí, que justamente pueden usarse para reasignar muchas veces, por ejemplo, el último financiamiento de Jornales Solidarios, esta edición nueva, se hace de esa partida, es decir, está ampliando el gasto con una plata que tiene ahí que puede no gastar el gobierno, ¿no? Es decir, hay suficiente como para tomar de ahí, incluso en el caso de la Universidad de la República. Yo no es que no estoy de acuerdo en redistribuir, lo que digo es hay que ampliar el gasto, porque acá sacar de uno u otro es desvestir un santo para vestir otro. Ayer escuchaba que se repetía, bueno, la Universidad de la República tiene tal presupuesto. Sí, lo vino a presentar en el 2020, toda la Universidad de la República. ¿Cuál era su necesidad presupuestal? Y su línea de base estaba por encima de esto que se le asignó en este presupuesto. Se negoció con el Ministerio de Economía y Finanzas en estos términos, sabiendo que después vía mensaje complementario, porque los organismos mandan un mensaje al Parlamento cuando no quedan conformes, bueno, muchas veces se puede ampliar el gasto, ¿no? Ahora, no se pueden comparar cosas que no son comparables, decir que el presupuesto de la Audelar son dos planes de asentamientos, primero porque la plata de asentamientos todavía no apareció, nunca la vimos, no sabemos dónde está, ni de dónde va a salir, no se metió un peso y no hay diseño de fideicomiso de asentamientos todavía. Y lo otro es que en todo caso, si vamos a comparar cosas que no son comparables, podemos decir, bueno, un Audelar es casi medio déficit de la caja militar, porque son cosas que no son comparables. Bien, Valeria, pregunta. No, yo en realidad pensando en esto de que no es viable quizá plantear el aumento del gasto, más allá de esto que vos decías ahora, dentro de esta rendición de cuentas que llegó y ustedes empezaron a analizar, ¿qué modificarían? Por ejemplo, priorizando lo que hay que reforzar, ¿qué movimiento harían en esta rendición de cuentas o propondrían ustedes? Bien, yo creo que en primer lugar hay que asegurarle algún financiamiento específico dentro de la rendición de cuentas a Mides, porque bueno, se continúan los programas de primera infancia, pero donde más aumentó la pobreza entre los menores de 18 es en los adolescentes, pero más de 3 puntos. Sigue por encima de lo que estaba en 2019 y creo que ahí hay que tener una herramienta mucho más focalizada, por ejemplo. Entiendo además que hay que ver cómo se van a distribuir las partidas de recuperación salarial especial para la policía y para las Fuerzas Armadas también, ¿no? Eso es algo que nos preocupa que no se esté planteando cómo se va a distribuir, porque en otros momentos sí, el propio Ministerio de Defensa, por ejemplo, nos traía la escala, ¿no? Y ahí lo que se priorizaba siempre era que el mayor aumento se le diera justamente a los salarios más bajos, en este caso al personal subalterno del grado de sargento para abajo. Después lo que tiene que ver con ANEP, bueno, hay un mensaje complementario de ANEP donde se piden fondos para las inequidades salariales que existen, para la recuperación salarial. Y hay una serie de artículos que tocan muchísimos temas que no son solo estrictamente financieros, pero que sí tienen un impacto en, muchas veces en las arcas del gobierno, que es, bueno, tenemos que discutir evidentemente qué va a pasar con las licencias médicas, ¿no? Está claro que las herramientas que tiene hoy el Estado no sirven, podemos estar de acuerdo que hay gente que se puede pasar de viva. Ahora, esta forma radical de resolver un problema haciendo pagar a todos los trabajadores y trabajadoras, y bueno, es bastante brava, ¿no? Incluso hay un artículo que habla de la suspensión del derecho
al subsidio por enfermedad. Es gravísimo. Estamos hablando del derecho fundamental a la salud de las personas y esto se interrumpe por causales como, por ejemplo, tomar medicación inconveniente. Alguien tiene que definir eso es un vacío, ¿no? Entonces, tenemos un problema con la reestructura del Estado, tenemos un problema con la carrera funcional, tenemos un problema porque la Oficina Nacional del Servicio Civil claramente hace 2 años que no está negociando en serio con COFE, entonces nos vienen a plantear planes que después no se pueden incluir porque no están negociados, porque además hay un marco normativo para eso, y en realidad todos entendemos que a esos problemas hay que buscarle solución. Hay que redistribuir gente y a veces capaz que sí. Es un problema de funcionarios, muchas veces los problemas de gestión que tenés, no. Entonces, hay aspectos que queremos debatir fuertemente. Bien, Y después... Pero entiendo. Sí. Sin duda hay muchos aspectos que van más allá de lo económico y de lo financiamiento. Sin embargo, la primera palabra que usa el Frente Amplio para describir esta rendición es insuficiente. Y eso remite directamente a lo que tiene que ver con gasto e inversión del Estado. Y diste un solo ejemplo de lo que haría el Frente Amplio. Ah, bien, perfecto. En el caso de, nos parece importantísimo la recuperación salarial, pero no en los términos que plantea el gobierno. Y acá quiero poner un ejemplo, ¿no? Nosotros nos planteamos como un eje transversal la recuperación salarial porque afecta a toda la economía. La recaudación, lo que tiene que ver con el consumo interno, cómo dinamiza la economía, que la gente pueda comprar con su salario. Entonces, nosotros vemos, hay este recorte, ¿no? Por dejar de ajustar, acompañando la inflación, esta pérdida salarial, está estimada en unos 700 millones de dólares entre salario y pasividades, ¿no? Bueno, lo que nosotros decimos es que es urgente recuperar eso, porque acá lo que se está haciendo es, en primer lugar, cambiando la base de cálculo de esa pérdida, ¿no? Los trabajadores dicen que es más, y de hecho es eso, los trabajadores policiales dicen que para poder hablar de recuperación tiene que haber un 22% más de incremento, ¿no? No esto que se le está planteando. Y ayer la ministra, el martes, nos decía, bueno, nosotros vamos a terminar el periodo con un 6% de aumento real. Para que haya aumento real de salario hay que recuperar la pérdida, empatar con la inflación y todavía aumentar por encima. Claro. Eso no está planteado en este convenio. Es una cuestión lo que están denunciando. Hoy o... Pablo decía eso. Bueno, es raro que se salga 3 días después. Bueno, porque en realidad yo, si hubiera sido dirigente sindical en este momento y el gobierno me plantea este acuerdo, y capaz que lo hubiera firmado también. ¿Por qué? ¿Porque es lo mejor? No, porque es lo que hay. Porque el gobierno es mano y porque el gobierno es el dueño el gobierno es el dueño de la caja. No, pero son trabajadores de la administración central. No, está bien, pero solo de COFE. Son trabajadores de la administración central y el acuerdo es el mismo que para la policía. Ahora, lo que está diciendo la policía es que en realidad ellos no se conforman con esta pérdida salarial y ha sido de los sindicatos que dicen, bueno, con este incremento no alcanza, además se tiene una excepción desde el Poder Ejecutivo y se le da la partida extra, y esta partida, lo que nos dijeron hoy el CIPFOM, nos dijeron la coordinadora de sindicatos policiales y bomberos, es que con esa partida que se le dan, para esos 1.500 pesos fijos no alcanza para todos los que tendría que tener. Bien, ¿preguntas? Sí, 2 en realidad. Una es, no hubo un refuerzo presupuestario para el INDA, esa es una. Y la segunda, ¿por qué consideran que está mal llevar el régimen de licencias médicas a lo que tienen los privados? Es decir, que los primeros 3 días no los cubran y que después solo corran si están certificados por la mutualista de referencia. ¿Por qué estaría mal eso? Bueno, en primer lugar, el refuerzo que hubo para INDA fue para el apoyo a las ollas, ¿sí? ¿No? Lo que nosotros decimos ahí es, no sabemos si estuvo bien. ¿Y sabés por qué? Porque no tenemos información oficial sobre la emergencia alimentaria relevada por INDA, porque se hacía a través de Uruguay Adelante también, entonces eran estos 67 millones de pesos de los que se hablaba, pero no sabemos si hubiera sido suficiente con 40, 124 o 485. ¿Por qué? El criterio cuál fue, no lo sabemos. Porque no hay información oficial sobre esto y nos parece grave, y esto sí lo venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Porque está la coordinadora de ollas, que hace como una estimación, pero más que nada del área metropolitana, y Uruguay Adelante, que también está tiene una atención mucho más reducida también. Y funciona en un intermediario cuando nosotros tenemos institucionalidad específica para atender la alimentación. Y eso es un problema que tiene el MIDES.
de gestión. Y creo que hay también algún ruido entre la coalición, ¿no? Pero, bueno... y con respecto a la otra pregunta, era sobre las licencias. Bien, yo lo que estoy planteando es lo siguiente. Hay que discutirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque hace 3 años consecutivos que venimos viendo que esto viene por parte del Poder Ejecutivo y después se saca. Se saca ¿por qué? Porque en realidad no se llega a acuerdo con los trabajadores, porque para hablar de equiparar al sector privado, y bueno, ¿por qué solo equiparar con la pérdida, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué no hablar de equiparar con todo? Porque salario vacacional no van a cobrar los públicos. Exacto. No van a tener otras condiciones de licencia especial. Tienen una estabilidad que no tienen los privados. No, estamos de acuerdo. Ahora, lo que digo es, hoy, por ejemplo, el problema de las licencias médicas, ¿sabes a dónde está concentrado fundamentalmente? En el Ministerio del Interior. Es el ministerio que se lleva más de la mitad de los funcionarios que van a certificación médica, se lleva la gran mayoría de los días de certificación que paga el Estado y es el que tiene mayor promedio de funcionarios sobre toda su cantidad de trabajadores en certificación. Hoy los sindicatos lo que dicen es, realmente estamos en un momento donde la policía está teniendo un problema con las certificaciones y por eso digo, primero, se está pensando en una solución que no atiende la integralidad del problema porque se propone limitar la licencia y lo que dicen es, bueno, si vos vas a perder 3 días de tu sueldo, vas a ir a trabajar enfermo igual, vas a ir a trabajar con una condición de salud mental que no es la adecuada y en el caso de la policía con niveles de estrés postraumático que pueden terminar en lo que han pasado que situaciones hipertraumáticas y violentas con gente que hasta se ha quitado la vida en el lugar de trabajo. Entonces, está claro que no se está abordando bien este problema. Pablo. Bueno, con Betina estamos en desacuerdo en casi todo. No en todo, en casi todo. Con el tema de los salarios a la policía y los bomberos estoy totalmente de acuerdo, es insuficiente. Yo lo dije acá, no alcanza con eso. Porque el apoyo, como ya se ha dicho, no tiene que ser... Claro, por eso, no tiene que ser moral, sino tiene que aparecer el dinero. Ese es el apoyo que se necesita. Con respecto al tema del UDER, también lo dije, me parece que es un disparate sacarle esos fondos, no por el impuesto en sí, porque el impuesto ya argumenté por qué estaba mal y demás, sino porque son fondos que se necesitan. Con respecto a este artículo en particular, 430 y pico, no me acuerdo, 434 o algo así, de la rendición de cuentas, ustedes tienen 45 días para analizarlo, este tema, pero ya se han dado expresiones de otros dirigentes de otros partidos que están de acuerdo con que este artículo no quede redactado de esta forma y buscar algún tipo de alternativa a esto. ¿De cuál hablas ahora? Del tema Udelar. Sí, estábamos en certificaciones médicas, por eso no... No, por eso yo dije capaz que está... Sí. No, el del Udelar. Bien, perfecto. ¿Se ha dado algún tipo de acercamiento ya con algún dirigente de algún otro partido? ¿Tienen algún borrador en particular a ver cómo va a quedar redactado este artículo? Hoy no tenemos ningún borrador y de hecho lo que nosotros necesitamos es que se le aseguren los fondos a la Udelar sin hipotecar el desarrollo de ninguna otra política pública, ¿no? Entonces, si siguen faltando fondos en el Ministerio del Interior, en la educación, ¿a quién le vas a sacar para darle a la Udelar? ¿Se ha hablado de alguna adicional, alguna partida adicional? Bueno, lo que nosotros tenemos... Porque eso creo que están de acuerdo todo el sistema político en eso. Quiero contar que, si bien nosotros no podemos aumentar el gasto, tenemos vía partida de refuerzos, sí una forma de incrementar el gasto, y ahí, por ejemplo, podría ser una salida rápida, fácil y acordable. Bien. Bueno, una reflexión final, Betiana, si te parece, porque tenemos que ir cerrando el bloque. Bueno, en primer lugar, agradecerles el espacio de poder traer este tema, porque realmente esto que pasa en el mármol, estos 45, 90, 100 días, limita y define la vida de los uruguayos y de las uruguayas. Nos queda muchísimo tiempo por delante para trabajar en los aspectos fundamentales. ¿Cómo está el ambiente? Como para... Está bastante bien, les voy a decir. No, porque ha tenido sus momentos el Parlamento, ¿no? Tenemos, en diputados por lo menos, que creo que tenemos mejor relacionamiento entre los partidos. Es lo que parece en Twitter, ¿no? Está con la muy bien. senadora agrediéndola a la diputada. No, por eso dije en diputados. Hice la excepción. Y la pregunta fue remitiéndome a las cámaras, no a las redes. Hice la excepción. Bien. Así que bueno, nos queda mucho, yo creo que va a haber mucho cambio. Creo que realmente muchas de las cosas que se están poniendo acá es para obligar a la coalición a negociar.
esto de Udelar, lo de ley de medios, ¿no? Yo no creo que realmente sea cierto que le van a dar 0 pesos de incremento Udelar cuando se compromete el desarrollo al interior de la universidad. No, pero además tiene dentro del propio oficialismo, tiene sus por eso mismo. divisiones, Lo ¿no? mismo Sus pasa con miradas ley de diferentes. medios. Ya salieron un montón a decir, bueno, yo voto, no voto. Entonces, hay como, me parece que hay medidas que son extremas que en realidad después van a terminar cayéndose del proyecto. Yo creo que esto de licencias médicas, espero... O sea, tienen que estar atentas a, de alguna manera, odio la palabra grieta, pero a las fisuras dentro del cuerpo oficialista para Y bueno, un aprovechar poco a negociar. Y Es bueno, política, un poco también, ¿no? sí. Exacto. Así lo hacía la anterior Exacto. oposición también. Viviana Díaz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, que pasen muy bien. Seguiremos de cerca cuando arranque, sobre todo la discusión más fuerte, ¿no? Que todavía falta un poquitito.